Hola amigos de Emprendiendo México, mi nombre es Ricardo Sánchez, soy el piloto oficial de Nissan Nismo. Y bueno, hace 10 años empezó mi sueño, casi 11 ya. Empecé corriendo go-karts. Con mi papá desde chicos íbamos a las pistas de go-karts y todo empezó como un hobby. Entonces empezamos con el karting, con los go-karts. Mi papá me compra un go-kart y empiezo a hacerlo muy local, muy de hobby. Empiezo a ganar y bueno, gano el campeonato local aquí en La Mina, que es en Toluca. Y después viene el campeonato nacional a México y bueno, mi papá y yo decidimos entrar y no nos fue nada bien, nos ganaron por una vuelta. A partir de ahí nos picamos, mi papá y yo, entonces compramos otro go-kart un poquito más, ahí tenía 14 años, un poco más preparado para nivel nacional y nos fuimos a Cuernavaca y ganamos en Cuernavaca, luego nos fuimos a Izcalli, Valle de Bravo, Veracruz. Y bueno, ganamos el campeonato nacional de karting en el 2006. En el 2007 empiezo a hacer un poco más de automovilismo, conozco al Chapulín Díaz, me empiezo a llevar con pilotos, a tratar de buscar un asiento en las carreras, pero en las carreras no es fácil, necesitas mucho dinero, necesitas un patrocinio, y no lo pude encontrar. Regreso a la escuela un año después, empiezo a estudiar ingeniería mecánica y 4 años más tarde mi papá me marca y me dice, oye, estoy aquí en el centro comercial y hay una cosa que se llama GT Academy y que están buscando pilotos con el PlayStation, con un videojuego, con el Gran Turismo, y voy al centro comercial y bueno, ahí veo el simulador, es un simulador de Nissan, que Nissan está buscando pilotos a nivel global, a nivel internacional, entonces hacían las pruebas en México, en Australia, en la India, en Tailandia, en Estados Unidos, en Medio Oriente, entonces eran muchos países y más de 5 millones de participantes han participado en el GT Academy. Entonces todo este sueño se empieza a ver muy lejano, se empieza a ver irreal y decido participar y obviamente me pasaba horas en el simulador que está aquí al lado, me pasaba 5 horas diarias para entrar al nivel de los que estaban en México, el nivel era muy alto. En México participamos 90,000 personas, de esos 90,000 nos llamaron a los mejores 30 a una final nacional que fue aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, en la pista de Fórmula 1. Y de ahí de esos 30 escogieron a los mejores 6 mexicanos y a los mejores 6 mexicanos nos mandaron a Inglaterra al circuito de Fórmula 1 Silverstone, que es como la meca del automovilismo. Llegamos a Silverstone, al circuito de Fórmula 1, ahí ya vimos a Australia, a Tailandia, ya todos los países, éramos los 36 mejores pilotos del mundo o gamers, estábamos ahí en un race camp de una semana donde estuvimos compitiendo contra ellos durante una semana y el mejor de cada país al final iba a representar a su país, en este caso representé a México y me corono campeón internacional del GT Academy en 2014. Pasan 3 meses, consigo mi licencia internacional y hago mi debut en enero en el 2015, hago mi debut y hago mi primer carrera internacional, mi primer carrera de 24 horas. Éramos 4 pilotos que venían del videojuego, era un francés, un australiano y un gringo, ¿no? Entonces éramos 4 pilotos sin experiencia, arrancamos más de 100 coches en Dubái, competimos en la categoría más alta del campeonato, la categoría GT3, que es la que corro hoy en día, y dentro de esta categoría había 2 clases, la categoría Pro y la Pro-Am, entonces entramos a Pro-Am porque éramos amateurs, y después de 24 horas corriendo quedamos en quinto lugar general de 100 coches y segundo lugar de la clase. Entonces ganamos un trofeo, me subo al podio en mi primera carrera y a partir de ahí Nissan y Nismo me ofrecen un contrato para correr con ellos en el campeonato más importante de coches GT en el mundo, que es el Blancpain GT Series. Entonces me mudo a Europa y empiezo a correr el campeonato de coches GT más importante. Lo que más disfruto es manejar los coches a alta velocidad, manejar un GTR a 300 km por hora para mí es un sueño y lo más importante es estar en el podio, y este año más todavía que con el tema de Trump y el tema de Estados Unidos, pues voy a correr ahí y me gustaría poner la bandera en lo más alto del podio, la bandera mexicana, y bueno, estar orgullosos de lo que somos. La sensación cuando voy arriba del coche es una sensación que no se puede explicar, es difícil darles todos esos sentimientos, pero es adrenalina, es pasión, hay veces que hay lágrimas también cuando ganas una carrera o cuando pierdes también, hay coraje, hay muchas
muchos sentimientos que escondemos abajo del casco. Hay veces que me bajo del coche y pues no levanto el visor porque no quiero que nadie me vea, pero es un deporte increíble, es un deporte que necesitas estar muy bien físicamente. Estamos a 50 grados adentro del coche, el casco pesa 3 veces más cada vez que freno, el cuerpo pesa igual, cada vez que giro el volante generamos 3 gravedades. Esto quiere decir que todo el cuerpo pesa 3 veces lo que pesa en la tierra, entonces físicamente es muy demandante y bueno, es un deporte que me apasiona y obviamente pues la pasión de los coches que desde que estaba chico me encantaba. Y bueno, así cumplí mi sueño. Corría yo go-karts, después me metí al simulador y bueno, ahora soy piloto oficial de Nissan mismo. Y bueno, este año estaré corriendo en Estados Unidos y Canadá en un campeonato que se llama Pirelli World Challenge, donde arrancamos más de 35 coches GT3. Entonces estoy muy contento, es un sueño y que cada año que sigue este sueño pues me cuesta trabajo creer. A veces es difícil, ¿no? Creer que sigo acá cuando estaba jugando PlayStation hace 3 años, ¿no? Entonces es algo muy surreal, pero bueno, que los sueños se cumplen si lo pones en tu meta, si te lo crees. Lo que más me llena a mí de orgullo es poner la bandera de México en lo más alto del podio, como lo hemos hecho en Dubái, como lo hemos hecho en Inglaterra, como lo hemos hecho en Alemania. Y bueno, primero Dios, este año lo podemos hacer en Estados Unidos y en Canadá. Estoy seguro que el GTR va a ser bastante fuerte y pues ojalá tengamos podios este año. Pues bueno amigos, ojalá mi historia les haya ayudado y bueno, mi mensaje es que los sueños se cumplen, las metas y los objetivos se cumplen, solo hay que tener mucha dedicación, mucha pasión, hacerlo como profesionales y sobre todo un poco de suerte.